Supongamos que el rango es de menos 100 grados hasta 400 grados. Y la salida es de 4, estos son grados Celsius y estos son miliamperes. Entonces, básicamente tendríamos aquí el transmisor de temperatura. Y este sería el controlador de temperatura. Que va a tener una resistencia interna de, en este caso, 250 ohms. Resistencia interna de 250 ohms. Y la resistencia de los cables la vamos a determinar a posterior. Y lo otro que vamos a decir que el voltaje para que funcione este transmisor va a tener que ser, por ejemplo, de 20 volts. Entonces, a partir de aquí se pueden desarrollar dos ejercicios complementarios. Entonces, tenemos el concepto de carga de lazo. La carga de lazo sería en este caso la suma de todas las resistencias del circuito. Vamos a llamar R1, R2 y la otra es RI. En este caso sería R1 más R2 más RIN. Y este instrumento podría decir que la R-loop tiene que ser menor, por ejemplo, que 500 ohms. Entonces, eso nos está diciendo inmediatamente que eso que está acá tiene que ser menor que 500 ohms, por lo que ya conocemos el valor de RIN, que es 250, recuerden. Entonces, R1 más R2 tiene que ser menor que 250 ohms. Si se da esa condición, este sistema va a funcionar sin ningún problema. ¿Alguna consulta hasta acá? Para continuar. Entonces, ya tenemos, por lo menos ya se entiende el concepto de la suma de los cables, tiene que ser menor que esta resistencia para que funcione. Así que por ese lado no debería haber problema. Por otro lado, tenemos el voltaje en el transmisor. Aquí vamos a decir que el voltaje en TC, en el controlador, son 24 volts. ¿Qué significa ahora si vemos los voltajes? Significa que el voltaje en el controlador va a ser igual al voltaje en el transmisor más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Y como ya conocemos cuánto es este voltaje, este es 24 volts menos 20 volts, que es el voltaje en el transmisor, debería ser igual al voltaje R1 más voltaje R2. O sea que 4 volts debería ser VR1 más VR2. Ese sería el voltaje mínimo admisible para que este sistema funcione adecuadamente.
¿Qué nos queda ahora, por ejemplo, para seguir en el ejercicio? Nos queda conocer la resistencia de los cables. Entonces aquí podríamos hacer un cálculo de la resistencia de los cables. Por ejemplo, vamos a decir que la resistencia del cable que se utiliza aquí es de 30 ohm partido por kilómetro. Y que la distancia que tenemos entre los dos podríamos dar aquí una distancia cualquiera. Vamos a dar, por ejemplo, que la distancia que se encuentra entre estos dos elementos, estoy buscando aquí, ya, ahí está. Vamos a decir que esa distancia, vamos a suponer que son 500 metros. Entonces ahora lo que tendríamos que verificar, que el voltaje R1 y el voltaje R2 sean aquí como BR1 y BR2 van a ser iguales. ¿Qué es lo que va a hacer BR1? Va a ser I por R1 y BR2 va a ser I por R2. Y como son iguales, podríamos decir que 2 volts debería ser igual al voltaje en cualquier resistencia, porque son, como los cables son del mismo largo, las caídas de tensión o los voltajes en ellos van a ser de la misma magnitud. Esta sería la caída de voltaje máximo. Si la caída de voltaje es mayor a eso, el transmisor podría funcionar mal, porque en este caso el fabricante nos indica que requiere de 20 volts para funcionar. Ah, no, aquí tenemos un problemilla. Me faltó incorporar. Vamos a borrar esto. Eso estaba bien, pero me faltó incorporar más el voltaje de entrada en el transmisor, en el este TIN, el de 5 volts. Vamos a incorporar el voltaje de la lectura del controlador, porque en este caso el controlador va a realizar la lectura. Entonces acá ya automáticamente al incorporar el voltaje de los 5 volts, que es la entrada de lectura del controlador, si se fijan, ya no se va a poder cumplir, porque si yo digo acá el voltaje en TX 20 más 5 más BR1 más BR2, ¿qué implica eso? Que 25 es igual que 24, falso. Entonces el voltaje en la fuente no va a poder ser 24, va a tener que ser mayor, o el voltaje en el transmisor es menor. En este caso, como el voltaje del transmisor es un dato para que funcione, vamos a modificar el voltaje de la fuente, el voltaje en el controlador. Entonces, en vez de 24, este ya no, vamos a decir que el voltaje es de 28 volts. Entonces ahora aquí, ese lo reemplazamos por 28.
Y ahí sí, entonces ahora nos quedaría que veintiocho menos 25 es igual a BR1 más BR2. Por lo tanto, 3 volts, BR1 más BR2, por lo que 1,5 sería igual al voltaje en la resistencia. Ahora tenemos que verificar que la tensión o la caída de tensión en cada uno de los cables no sobrepase ese valor. Si sobrepasa ese valor, el circuito tampoco va a poder funcionar. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular eso? ¿Qué sabemos del cable? 500 metros cada cable. ¿Qué otra cosa también sabemos? Que la resistencia del cable es de 30 ohms partido por 30 ohms partido por kilómetro. Entonces, con eso ya podemos determinar la resistencia, que será igual a 30 ohms partido por kilómetro por 0,5 kilómetros. La resistencia sería de 15 ohms. Y eso sería R1 y sería igual a R2. Son los dos iguales. Ahora, si queremos conocer la caída de tensión, lo que tenemos que realizar es multiplicar los 15 ohms por la máxima corriente. Recordemos la corriente que va a pasar acá. Tenemos una corriente mínima de 4 miliamperes y una corriente máxima de 20 miliamperes. Si eso lo llamamos amperes, es 0,004 amperes o 0,020 amperes. Usamos la máxima. Entonces decimos por 0,02 amperes. Por lo que en este caso, la caída de tensión posible serían 15 ohm por 0,2. Eso nos da que la caída de tensión sería 0,3 volts. En cada cable. Caída de tensión en cada cable. O en cada conductor. 0,3. Y ese sería igual al voltaje en R1 y sería igual al voltaje en R2. ¿Consulta hasta acá? También se puede usar la misma. Claro, pero con la corriente mínima te da una tensión más chiquitita. Entonces yo quiero ver la peor condición, y la peor condición, o cuando el circuito podría no funcionar, es cuando la caída de tensión sea mucha. En este caso, que, que se pierda tensión en el cable es un fenómeno no deseado. Ojalá el cable perdiera 0 volts, ahí sería un transmisor perfecto. Así que mientras más voltaje se pierde en el cable, es más malo el circuito. Si yo calculo con 4 miliamperes, aquí serían 15 ohm por 0,004 amperes, ahí la caída sería de 0,06 volt, que es menor que 0,3. Entonces, esta es una peor condición que esta 0,6. En otras palabras, en el cable, en algún momento el voltaje se va a mover así, entre 0,06 y 0,3 volt, dependiendo de la corriente, cuando sean 4 miliamperes y cuando sean 20 miliamperes. Pero esta es la peor condición, por eso tomamos 20 miliamperes. Entonces, si se fijan, 0,3 volt es la caída de cada cable. Si volvemos, dijimos que el voltaje en el controlador eran 28 y el voltaje en el transmisor 20. El voltaje de entrada para lectura 5. Y ahora si calculamos los voltajes que hay en los dos cables, serían 0,3 y 0,3. Por lo que esto nos quedaría
voltaje de la fuente es igual al voltaje Tx más el voltaje de la entrada más el voltaje en R1, R2. Ahora reemplazamos. Este 28. Este tenía que ser como dato mayor o igual que 20 para que funcione. Este es 5 y este es 0,3 y este es 0,3. Se vamos a determinar cuánto fue el voltaje efectivo que está llegando al transmisor. Serían los 28 menos 5 menos 0,3 y menos 0,3, lo que nos daría que esto es 22,4. Lo cual está bien porque eso es mayor que 20 voltios. Entonces con este cable de 500 metros el sistema funciona sin ningún problema. Recuerden que de aquí parte todo. Entonces ahí tenemos claro que con 500 metros de distancia el sistema todavía es capaz de funcionar. Ahora, si la pregunta fuese otra, calculemos, ahora la pregunta fuese, ¿cuál es la distancia máxima de instalación? Entonces, para responder a esa pregunta, necesitamos algunos datos. Primero necesitamos la resistencia del cable. Dijimos que eran 30 ohms por kilómetro. Vamos a dibujar aquí el circuito. El transmisor de temperatura. El control de temperatura. El voltaje acá dijimos que tiene que ser mayor que 20. Y dijimos que aquí el voltaje es 28. El de alimentación. Y que el voltaje de entrada es 5. Entonces, si de nuevo realizamos la resta, nos queda que el resto de voltaje aquí sería el voltaje en los cables. Eso ya lo calculamos anteriormente, lo hicimos acá. Esa sería la máxima caída de voltaje en los cables. ¿Cierto? Porque al final sería los 28 menos los 25 que se tiene que distribuir entre los dos cables. ¿Qué debiese seguir ahora a continuación? Estamos acá. Entonces dijimos 28 va a ser igual a 20 más 5 más voltaje de la R1, que es el cable 1, más el voltaje del R2. Por ejemplo, los cables aquí. R1 y R2. Entonces, restando nos quedan los 28 menos los 25, igual a R1, 3. Ley de Ohm, corriente igual voltaje partido por resistencia. Si queremos determinar el voltaje, debemos conocer I por R. La corriente va a ser la misma y de nuevo va a ser la máxima. ¿Cuánto es la corriente? 20 miliamperes. Entonces, si quisiéramos expresar esto como una ecuación, podríamos decir que aquí la corriente es corriente, factor de R1 más R2. Y que al final 3 partido por la corriente es igual a R1 más R2.
¿Cuánto sería eso? Vamos a seguir ahí. 3 partido en 0,02 igual a R1 más R2. Porque recuerden que la corriente es 20 miliamperes, lo que es lo mismo que decir 0,02 amperes. Y aquí para poder calcular resistencia, arriba tiene que estar en volt y abajo en amperes. Entonces nos da que eso es 3 dividido en 0,02 150 ohm debería ser igual a R1 más R2. Y aquí calculen si fueran 30 ohms por kilómetro. Esa es la resistencia del cable. Y, y otro dato que tenemos es que la resistencia máxima tiene que ser 150 ohms. Entonces, ¿qué deberíamos calcular aquí? La distancia. Eso sería igual a los 150 ohms dividido por los 30 ohms partido por kilómetro. Y nos queda ese se va con ese 5 kilómetros. Pero ojo que esos 5 kilómetros es la distancia de ida más la distancia de retorno. Y esas son iguales, por lo que la distancia de instalación máxima serían los 5 kilómetros dividido en 2, en este caso 2,5 kilómetros. ¿Se fijan? Aquí está el controlador, aquí está el transmisor, y dentro del controlador, como le dije, está la fuente, está el voltaje de entrada, están los cables, y en el transmisor estaría la doble función de transmitir, o sea, esa es la función, transmitir la señal, pero para que transmita tiene que estar alimentado. Recuerda que este sería una conexión a 2 hilos. Entonces, por los dos cables se hacen dos cosas, energía más señal. Que fue el ejemplo que vimos en clase. Así que un problema de este tipo va a venir consultado en la evaluación. Sí, justamente. Este ejercicio aparece en los apuntes con este mismo esquema, con el esquema que está, digamos, en color rojo. En el ejemplo que he hecho recién, lo implementé de una forma simplificada para que me quede espacio para los cálculos. Pero si describimos lo que está internamente, tendríamos esto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra explicación? Les voy a enviar por el chat todas las laminitas de lo que hemos hecho ahora, que son 7, para que las vayan recepcionando. Entonces,
Voy a grabarlas. Grabarlas desde cero, no sabíamos grabar. Guardar la primera. Y se lo estoy igualmente en la explicación y todo lo que se vio en este ejercicio está grabado y lo voy a dejar en el aula y en YouTube ahora mismo. Entonces, de aquí a una hora y media más está disponible para que lo puedan descargar y lo puedan revisar.